Buenos días a todos desde España en este segundo día del DDW en nuestro proyecto GTQ Haga Live. Y a mí el equipo, ¿cómo estáis? Esperamos que estéis preparados y con muchas fuerzas para los resúmenes de este segundo día. Hola Ana, la verdad es que cansados pero ya un poquito más activados, ha sido un día duro y además con mal tiempo, pero aquí estamos. Muchas gracias, Yamile. Si el programa de ayer era intenso, era interesante, el de hoy no lo va a ser menos. Esperamos datos sobre el efecto nocebo en switch, datos del estudio Varsity, datos de predictores de respuesta a fármacos biológicos, estrategias proactivas versus reactivas en el manejo de los pacientes con tratamiento anti-TNF, es decir, un programa verdaderamente interesante. Yamile, cuéntanos, ¿qué es lo que habéis considerado más relevante en el día de hoy? Muchas cosas muy relevantes, pero quizás lo más relevante es que hoy, 19 de mayo, es el Día Mundial de la Enfermedad Inflamatoria Intestinal y queremos hacer un reconocimiento no solamente a la gente que nos dedicamos a esta enfermedad, sino a todos aquellos que nos impulsan a estudiar esta enfermedad, que son nuestros pacientes. Así que este día lo dedicamos a todos nuestros pacientes. Y para empezar vamos a contar con Iria, que nos va a hablar sobre las novedades en el tratamiento del Crohn. Para empezar, vamos a hablar sobre el efecto nocebo del switch. Una cosa que nos tenemos que estar acostumbrando, que es el switch con los biosimilares, pero se ha tocado un tema especial que es el efecto nocebo. Iria, cuéntanos un poquito sobre esto. Gracias, Yamile. Pues en la primera comunicación de la mañana nos hablaron del efecto nocebo, entendido como la aparición de síntomas, ya sean por primera vez o recidiva de los que ya tenía el paciente, tras hacer una intervención terapéutica. El tema vino, como bien dijiste, Yamile, a partir del switch con el tratamiento con infliximab original y pasando al infliximab biosimilar. Entonces, el año pasado hicieron una encuesta a 123 pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal y vieron que hasta un 75% de los pacientes no sabía lo que era un biosimilar y más del 80% pues, tenían dudas acerca de la eficacia, así como de las infecciones. Lo que también este ponente nos comentó era que lo más importante es la información que le demos al paciente, sobre todo lo que más le preocupa, la seguridad y la eficacia. Ellos están empezando a hacer el switch en su centro, en Maryland, ya tienen a 19 pacientes y de los continúan después de la tercera dosis todos con el biosimilar y no han visto ninguna reacción adversa ni ninguna, de momento, pérdida de eficacia. Y con el dinero que han ahorrado con los biosimilares, pues han conseguido cubrir otras necesidades para los pacientes. Muy interesante. Otra cosa también que se presentó es los resultados del estudio EVOLVE, esta vez en pacientes con enfermedad de Crohn. Explícanos un poco sobre el vedolizumab en la enfermedad de Crohn. Pues sí, se trata de un estudio multicéntrico, retrospectivo, en el que lo que se evaluó es si había diferencias en cuanto a la eficacia y seguridad en pacientes naïf con enfermedad de Crohn, con una parte de pacientes a tratamiento con anti-TNF, que empezaban anti-TNF, y otra parte a tratamiento con vedolizumab. Se evaluó la existencia de remisión clínica, respuesta endoscópica, pero también necesidad de intensificación y mantenimiento de tratamiento a 2 años. Y lo que vieron es que no observaron diferencias en el grupo a tratamiento con vedolizumab frente al grupo de tratamiento con anti-TNF a los 2 años. Mantenían la respuesta y no habían tenido mayores necesidades de intensificación o de cambio. Lo que sí que vieron era que el grupo de vedolizumab tenía menos incidencia de infecciones y de efectos adversos, pero no fueron significativos. Bueno, otra cosa también que se presentó en este congreso y además que nos hace muchísima ilusión es el trabajo de una compañera que queremos mucho, que es Marisa Iborra. Es un estudio de NEIDA, estudio de GTQ, y que se presentó en este congreso sobre el ustekinumab en la enfermedad de Crohn. Explícanos un poco sobre esto. Pues se trata también de un estudio multicéntrico, retrospectivo, en el que evaluaron la respuesta de ustekinumab en pacientes con enfermedad de Crohn refractaria. Entonces, remisión clínica se definió como un índice de Harvey-Brashaw menor o igual a 4. Entonces, fueron 300 pacientes los que se incluyeron en este estudio, 305, y de los cuales que tenían un índice de Harvey-Brashaw mayor de 4, un 72%. De estos, a la semana 8, un 48%
habían alcanzado la remisión clínica y a la semana 14 este número ascendía hasta el 58% de estos pacientes. Lo que también se vio como factores asociados a una mejor respuesta fue el menor número de fármacos anti-TNF previos, así como la intolerancia al anti-TNF anterior. Muy bien, y ya por último vamos a hablar sobre una cosa importante que es el tratamiento con metotrexate en enfermedad inflamatoria intestinal. Sobre todo aquí se han presentado datos sobre las dosis bajas de enfermedad de metotrexate como tratamiento coadyuvante. Explícanos, por favor. Pues es un estudio retrospectivo en el que la pregunta que se hicieron los autores fue si la dosis más baja o más alta de metotrexato influye en la respuesta que tienen los pacientes cuando están en terapia como con anti-TNF. Terapia con metotrexate a dosis bajas se definió como menor o igual de 15 miligramos por semana y dosis altas pues mayor que 15 miligramos por semana. Lo que observaron estos autores es que no había diferencias entre una mayor o menor dosis en cuanto al número de hospitalizaciones, de cirugía o de necesidad de corticoides. Algo también relevante es que no aumentó el número, la incidencia de infecciones, así como de reacciones adversas. Y que probablemente esto quiere decir que con dosis más bajas los pacientes tienen su efecto y tienen probablemente menos efectos secundarios a la larga. Muchísimas gracias, Iria. Ha sido unos datos muy importantes para la práctica clínica en relación a la enfermedad de Crohn y su tratamiento. Gracias. Gracias a ti.